Muy bien, ahorita voy a que tratemos de entender de dónde provienen estas amenazas. Si estas amenazas son un problema del envalentonamiento de los criminales, si obedece a que están fortalecidos con esas capacidades, o si es una forma de intimidación vía redes sociales. Luz María Sierra. Diana, es que eso de las amenazas recientes es un poco confuso. Todavía no es claro quién las puso. El nombre de quien las puso corresponde a una persona conocida en el mundo digital, y esa persona salió a decir que él no había hecho eso, que lo que estaban publicando, que supuestamente un pantallazo de él, que no era de él. Pero en medio de esa confusión es que creo que en estas elecciones en particular, yo coincido con Ariel en que la historia colombiana ha estado llena de problemas de violencia de cara a las elecciones. Sin embargo, en estas elecciones en particular tenemos una cosa que también se había dado, lo de los magnicidios, pero tenemos que a Miguel Uribe ya sabemos, según la Fiscalía, quién lo mandó matar, el Sarco Aldinever, que trabaja con Iván Márquez. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Y quién está detrás de Iván Márquez para matar a Miguel Uribe? ¿Querían sacar a Miguel Uribe de la carrera presidencial? Porque si querían sacar a Miguel Uribe de la carrera presidencial y detrás de esto está Iván Márquez, pues hay muchas preguntas por hacer sobre si es de pronto otros países los que intervienen, de pronto actores políticos colombianos los que intervienen. ¿Quién está detrás de eso, en últimas? Y el segundo punto que quería mencionar, que también lo hace diferente en este caso, es el antecedente del llamado Pacto de la Picota, la investigación que hizo Ricardo Calderón sobre que luego María del Rosario Arrázola, la nena Arrázola, entrevistó al hermano de Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, y él prácticamente le confesó en cámaras que habían recogido cerca de 1 millón de votos en las cárceles. Y si estamos viendo que ahora con los combos de Medellín están tratando también de que ellos les ayuden, porque lo han dicho a periodistas que les han pedido ayuda, no les están pidiendo ayuda necesariamente de votos, puede que les estén pidiendo ayuda de movilizar gente, lo vimos en el Tarimazo de Medellín. Entonces hay como una zona un poco gris de esa relación del gobierno o de delegados del gobierno, yo no podría decir que es del gobierno, con unos grupos armados. Entonces, digamos que esas dos cosas me parecen que hacen distintas esas elecciones y que no necesariamente tiene que ver con las amenazas que han aparecido contra Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Yo creo que ese tema todavía hay que decantarlo más, sí, y ver de dónde viene y qué es, porque no necesariamente unas cosas están atadas con otras. Evitar la utilización de esto para la polarización política, que sería como la sensatez en este caso, ¿no? A ver, doctor Caro. Sí, yo estoy de acuerdo con el senador Ávila en el sentido de que es muy importante reconocer el lugar donde estamos y el país en el que vivimos, que es un país violento, que es un país que históricamente ha tenido violencia política, pero también me parece importante reconocer que este ambiente preelectoral y electoral ha estado enrarecido por el gobierno nacional. Enrarecido por el gobierno nacional en términos de seguridad, por las omisiones frente a la seguridad de los precandidatos. Recordemos que el senador Miguel Uribe, y acá quiero hacer un paréntesis, es que Miguel Uribe era el jefe de la oposición en el Congreso y lo asesinaron después de haber mandado 20 cartas a la unidad de protección pidiendo un aumento en su seguridad. Entonces, hay además pactos en cárceles, hay levantamiento de órdenes de captura, cuando los líderes y los alcaldes le piden al gobierno, le ruegan al gobierno que no lo haga, cuando la fiscalía le ruega al gobierno que no lo haga, está el presidente de la República parado en tarimas con Salvatore Mancuso intercambiando sombreros. En ese sentido, hay un ambiente muy enrarecido por el gobierno. Y está bien dar un paso, digamos, lo más objetivo es decir, estas amenazas hay que ver si son graves o no y de dónde vienen. Pero después de lo que ocurrió el año pasado, ninguna amenaza a un precandidato o a un candidato ya es simplemente una anécdota o es
una parte natural de vivir en Colombia y no podemos naturalizarlo. Es que ya mataron al líder de la oposición el año pasado y podrían, lamentablemente, matar a otro precandidato o a otro candidato. Vivimos en ese país, sí, pero no hay que naturalizarlo. Y la paz total, esto no se trata de atribuir responsabilidades objetivas en términos de derecho penal, pero la paz total sí ha sido un desastre para la seguridad en Colombia. Lo decía el senador Ávila. Tenemos un 23% de aumento de los grupos armados ilegales. Este año han asesinado a 41 líderes sociales, el trimestre más violento en la última década. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno nacional? Que uno esperaría que le expresara la confianza en el proceso y en las fuerzas militares y de policía a la ciudadanía y a los candidatos, especialmente a los candidatos de oposición. Es negar esto, es nombrar en la unidad de inteligencia financiera a una persona señalada de estar cooptada, una persona con compromisos con grupos armados ilegales. Claro, usted toca un punto ahí que me parece fundamental y es cómo los candidatos a la presidencia pueden tener algún tipo de tranquilidad y de seguridad si no hay una respuesta estatal diferente a la oferta de 1.000 millones de recompensa. La única manera, Diana, es que no oigan lo que dice el presidente de la República, cierren los ojos y digan: yo voy a confiar en mis escoltas, que los he tenido desde hace 5 años, y voy a esperar que todo salga bien. Pues pero eso es un ejercicio, que hizo Miguel Uribe. Sí, confiar. Y es un ejercicio de tremenda valentía y de tremendo heroísmo, porque no hay forma de realmente, de buena fe, confiar en personas que le están levantando órdenes de captura a personas que los pueden asesinar. Pues, situación muy compleja, porque uno pensaría, frente a economías ilícitas diversificadas, control territorial, cooptación de autoridades locales, la cifra que daba Ariel, que me parece muy impresionante, son 283 municipios con problemas realmente, y 70 donde el crimen básicamente se tomó esos lugares. Entonces uno diría, allí no se puede hacer campaña, pero pues no solamente allí, sino lo que de allí pueda pasar en las grandes ciudades, en cualquier otro lugar. Entonces, ¿en qué situación, les pregunto yo, se está haciendo la campaña política en Colombia? ¿En qué condiciones de seguridad reales? No, Diana, yo creo que como son 3 problemas diferentes, la solución son soluciones diferentes. Una cosa es la protección a los candidatos y candidatas, otra cosa es el constreñimiento al elector y otra cosa es la financiación de campañas. Digamos, son tres asuntos diferentes. Yo le digo una cosa, yo creo que sí, y esto que voy a decir es horrible, pero hay zonas donde es mejor que los candidatos no vayan. O sea, yo sí creo que ir a hacer campaña en la costa pacífica nariñense es complejo. Creo que ir a hacer campaña en zonas del Bajo Cauca antioqueño es complejo. Entonces es mejor que allá lo hagan. Pero entonces el que nos gustaría que nos pasara el teléfono sería el presidente de la República para que nos cuente pues de qué manera asume la responsabilidad de esto que estamos hablando aquí, qué tipo de garantías reales le puede dar a esos candidatos, que no sea que el candidato resuelva que pues no va a esos lugares porque en ese lugar el gobierno perdió el control definitivo, y qué podemos esperar. Pero también a los candidatos empezar a escucharles una vez elegido qué es lo que van a hacer frente a este tema, porque al único que hemos escuchado decir de mí no esperen declaraciones contra la paz es en el caso del doctor Iván Cepeda, a quien nos gustaría también conocer a qué tipo de paz se está refiriendo. Supondría uno que no es a esta paz total fracasada y que tiene al país en la situación que lo tiene, pero a los otros tampoco los hemos escuchado. Pero hoy principalmente supondría yo que es al presidente de la República a quien tenemos que oír, ¿o no? Y la oferta de seguridad de los candidatos, yo sí creo que, yo voy a decir esto, a Petro le ha ido mal en seguridad, indudablemente, igual que le fue muy mal a Duque, a ambos. Llevamos 7 años de deterioro en materia de seguridad y por tanto esto no se va a solucionar el 8 de agosto que gane otro candidato o candidata. Esto va a tardar por lo menos 2 años y generalmente las elecciones locales son 3 veces más violentas que las elecciones nacionales. Aquí cuando empezamos, ¿no? Que esto se iba a atomizar. Sí. Venga, Diana, y hay otra cosa, solo a título de anécdota. Ya con 2 campañas con las que he conversado me dicen, vea, nuestros candidatos muchas veces no pasan la noche en una ciudad y se tiene que planear
el itinerario a ciudades capitales porque no confían en dormir en un municipio, van y vuelven el mismo día a Bogotá. Eso ya de por sí es gravísimo, eso es delicado. Y por otro lado, otro comentario que también se oye es que no confían ni siquiera en el reforzamiento de sus esquemas de seguridad, porque muchos de ellos creen, o muchos no, algunos de ellos creen que pueden estar infiltrados por la inteligencia del gobierno. Entonces no están dadas ni siquiera las condiciones de confianza frente a su entorno de seguridad. Y eso es gravísimo, porque eso sí es una mordaza frente al derecho que deberían tener todos los candidatos de poder movilizarse libremente por el territorio nacional, hacer política. A pesar de que estamos en un país violento, yo creo que estamos en una situación de mucha preocupación, mucha desconfianza, y donde sobre todo el gobierno no está mandando los mensajes de confianza suficiente para que los candidatos se sientan tranquilos de hacer sus correrías. Y mientras no haya esa claridad de la que hablaba Andrés Caro, de entender cuál es la relación del gobierno con los actores armados por fuera de esas 9 mesas, y la insistencia en los levantamientos de órdenes de captura y demás, pues va a ser muy difícil aproximarnos a Diana, eso. Sí, Luz María. Quería decir algo, es que de pronto escuché al senador Ariel decir que pues que con Duque también venía mal la seguridad y seguramente se había degradado un poco, pero es que no es comparable lo que está pasando en el gobierno de Gustavo Petro con lo que ha pasado en ningún otro gobierno. Es que en el gobierno de Gustavo Petro, la propuesta de la paz total es que prácticamente no hay sanción para los delincuentes. Es decir, los delincuentes se trasladan más por el país que los propios candidatos. Al señor Calarcá viaja por Medellín, por Antioquia, en sus camionetas Toyota de la UNP que lo protegen, lo capturan y toca soltarlo. Es decir, hay más garantías aparentemente para los criminales que para los candidatos. No es lo mismo, eso no lo habíamos visto antes. Yo creo que todo es por el embeleco de ese programa que yo he oído prácticamente, yo no sé ya quién queda defendiendo ese programa porque todos plantean que es un fracaso total y seguimos en él. Y se insiste en él. En el caso de Medellín, por ejemplo, ¿cómo se les va a levantar las órdenes de captura cuando no hay un esquema legal para darles beneficios a las bandas? Cuando no hay nada más que darles, sino se les da eso como un beneficio para tenerlas de su lado. A pesar de que dentro de las bandas también hay muchas diferencias con el gobierno. Entonces, realmente yo creo que estas elecciones sí son muy peculiares. No solamente los candidatos, sino el país mismo. Ver que Calarcá se captura y lo sueltan y su grupo pone bombas, realmente es un mensaje dramático para todo el país sobre lo que es la ley. Es que creo que la paz total puso en pausa puntos centrales de la Constitución de una manera muy dramática.